Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La ciencia de la reencarnación. Volver a nacer. Basado en las enseñanzas de su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La explicación más completa y fácil de comprender, publicada hasta hoy, acerca de la reencarnación. La vida no comienza al nacer ni termina al morir. ¿Qué es exactamente lo que le acontece al yo tras abandonar su cuerpo actual? ¿Tendrá que seguir reencarnando eternamente? ¿Cómo ocurre realmente la reencarnación? ¿Podemos decidir en nuestras futuras encarnaciones? Volver a nacer resuelve estos profundos y misteriosos enigmas, presentando las explicaciones claras y completas, que proporcionan las más auténticas fuentes intemporales del conocimiento sobre la existencia en el más allá. En este libro se enseña la ciencia de cómo controlar el presente, cómo determinar el futuro y cómo cambiar prodigiosamente la propia vida. Basado en las enseñanzas de su divina gracia hacia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sócrates. Estoy seguro de que en verdad se vuelve a vivir de nuevo, de que la vida emerge de la muerte y de que las almas de los muertos están vivas. Ralph Waldo Emerson. Diario de Ralph Waldo Emerson. El alma entra en el cuerpo humano, como quien entra en un habitáculo temporal, y más tarde se marcha, para ocupar otra vivienda, porque el alma es inmortal. Jack London, el viajero estelar. Yo no comencé a existir cuando nací, ni cuando fui concebido. He estado creciendo, desarrollándome durante un incalculable número de milenios. Todos mis yoes previos me hacen sentir sus voces, sus ecos y sus impulsos. Oh, un incalculable número de veces volveré a nacer. Jack London, el viaje estelar. No existe una muerte. ¿Cómo puede haber muerte si todo es parte de Dios? El alma jamás muere, y el cuerpo nunca está verdaderamente vivo. Isaac Bashevis Singer, Premio Nobel, Relatos junto al fogón. Vio todas estas formas y rostros en 1000 relaciones diferentes. Volvían a nacer. Cada una era un ejemplo mortal, apasionado y penoso, de que todo es transitorio. Sin embargo, ninguno de ellos moría. Únicamente cambiaban. Siempre renacían, continuamente. Tenían una nueva faz. Solamente el tiempo se interponía entre una faz y la otra. Hermann Hesse, Premio Nobel, Siddhartha. ¿Tienes idea de cuántas son las vidas por las cuales hemos tenido que pasar para llegar a tener el primer atisbo de que hay algo más importante que el comer, el pelear, o detentar el poder en la bandada? 1000 vidas, Juan Salvador. 10.000 vidas. Elegimos nuestro próximo mundo, por lo que hemos aprendido en este. Pero tú, Juan, aprendiste tanto en una sola vida, que no has tenido que pasar por 1000 vidas para llegar a esta. Richard Bach. Juan Salvador Gaviota. Así como en nuestra vida actual soñamos miles de sueños, así también nuestra vida presente no es más que una entre muchas miles de vidas, como esta a la cual llegamos desde una existencia más real. Y luego retornamos después de la muerte. Nuestra vida no es más que uno de los sueños
de esa existencia más verdadera. Y así seguirá siendo perpetuamente, hasta que regresemos para siempre a la definitiva, la verdadera, la vida con Dios. Conde León Tolstoy. Contenido: prefacio, la búsqueda de la inmortalidad. Introducción: el misterio de la conciencia. Primera parte: la reencarnación desde Sócrates a Salinger. Segunda parte: cambio del cuerpo. Tercera parte: la búsqueda del alma. Cuarta parte: 3 casos de reencarnación. El príncipe hijo de 1 millón de madres. Una víctima de afecto. Los visitantes del más allá. Quinta parte: el secreto viaje del alma. Sexta parte: la lógica de la reencarnación. Séptima parte: ideas erróneas sobre la reencarnación. Octava parte: no vuelva a nacer. Prefacio: la búsqueda de la inmortalidad. Nos comportábamos como si fuésemos a vivir eternamente. Esto es lo que todos creíamos en tiempo de los Beatles, ¿verdad? Quiero decir, ¿quién pensaba en que íbamos a morir? Paul McCartney, un ex-Beatle. Si quiere controlar su destino, usted tiene que comprender qué es y cómo funciona la reencarnación. Simplemente, nadie desea morir. Casi todos quisiéramos vivir eternamente, con pleno vigor, sin arrugas, sin canas y sin artritis. Es natural, porque el principio más fundamental de la vida es el disfrute. Si pudiéramos tan solo disfrutar de la vida para siempre. La eterna ansia de inmortalidad es tan natural que nos es casi imposible concebir que moriremos. William Saroyan, autor de La comedia humana, ganador del premio Pulitzer, expresó lo que casi todos pensábamos cuando pocos días antes de morir declaró a los medios de difusión: todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir, pero siempre creí que yo sería una excepción. ¿Y ahora qué? Casi nadie piensa en la muerte, en lo que hay más allá de ella. Unos dicen que la muerte es el término de todo. Unos creen en el cielo o en el infierno. Otros sostienen que esta vida es únicamente una entre las numerosas vidas que hemos vivido y que viviremos. Más de 1/3 de la población mundial admite que la reencarnación es un hecho indiscutible. La reencarnación no es un credo, ni una evasión psicológica para huir del terrible destino que es la muerte, sino una explicación científica y exacta de nuestras vidas pasadas y futuras. Se han escrito muchos libros sobre esta materia, habitualmente basados en la regresión hipnótica, las experiencias de casi la muerte, los relatos de sucesos astrales, extracorporales y las vivencias de lo ya visto. Pero casi toda la literatura acerca de la reencarnación proporciona una información muy pobre. Está llena de fantasías, es superficial y poco fiable. Algunos libros se basan en los casos de personas que hipnotizadas han regresado a vidas pasadas. Describen detalladamente las casas en que vivieron, las calles por las que caminaron, los parques que frecuentaron de niños y los nombres de sus padres, amigos y familiares de aquellos entonces. Todo esto los hace interesantes de leer. Pero aunque han estimulado un siempre creciente interés del público,
y la creencia en la reencarnación. Las investigaciones cuidadosas han revelado que muchas de las pretendidas regresiones a vidas pasadas están plagadas de conjeturas, inexactitudes e incluso fraudes. Pero lo más importante de todo es que ninguna de estas obras populares explica lo más fundamental de la reencarnación, el proceso por el cual el alma eternamente transmigra de un cuerpo material a otro. En algunos pocos casos, cuando se discuten los principios básicos, los autores generalmente presentan sus propias teorías acerca de cómo y en cuáles casos específicos ocurre la reencarnación, como si solo algunos señores especiales, algunos seres especiales dotados de reencarnasen y otros no. Esta clase de presentaciones nada tiene que ver con la ciencia de la reencarnación, sino que por el contrario, introducen una mezcolanza de mentiras y contradicciones, que dejan al lector formulándose docenas de preguntas sin respuesta. Por ejemplo, reencarnamos instantáneamente o lentamente en un largo periodo de tiempo. ¿Pueden otros seres, tales como los animales, reencarnar en cuerpos humanos? ¿Puede el hombre reencarnar en un animal? Si es así, ¿cuándo y por qué? ¿Reencarnamos eternamente o ello tiene un límite? ¿Puede el alma a perpetuidad sufrir en el infierno o gozar en el cielo? ¿Podemos renacer en otros planetas o en otros universos? ¿Influyen nuestras buenas y malas acciones en la determinación de nuestro próximo cuerpo? ¿Qué relación hay entre el karma y la reencarnación? Volver a nacer responde plenamente a todas estas preguntas, porque explica científicamente la verdadera naturaleza del proceso. Finalmente, este libro proporcionará al lector las instrucciones prácticas para comprender y superar el misterio. En general, incomprendido fenómeno de la reencarnación, que es una realidad con una función esencial en el destino del hombre. Introducción. El misterio de la conciencia. La muerte. El adversario más misterioso, implacable e inevitable del hombre. La muerte significa el término de la vida, o simplemente abre las puertas a otra vida, a otra dimensión o a otro mundo. La muerte, el adversario más misterioso, implacable e inevitable del hombre. La muerte significa el término de la vida, o simplemente abre las puertas a otra vida, a otra dimensión o a otro mundo. Si la conciencia del hombre sobrevive a la muerte, ¿qué es lo que determina su paso a las nuevas realidades? Para comprender estos misterios, tradicionalmente el hombre se ha dirigido a los filósofos más brillantes, aceptando sus enseñanzas como representativas de una verdad superior. Algunos critican este método de adquirir el conocimiento tomándolo de una autoridad superior, aunque el investigador pueda luego analizarlo cuidadosamente. El psicólogo E.F. Schumacher, autor del Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso, hace notar que en nuestra sociedad moderna, cuando la gente pierde el contacto con la naturaleza y la sabiduría tradicional, considera que es de buen tono ridiculizar y creer únicamente en aquello que se ve, se toca y se mide, o sea, ver para creer. Pero cuando el hombre se propone comprender algo que sobrepasa el alcance de los sentidos materiales, de los instrumentos de la medición
y de las especulaciones mentales. No tiene otra posibilidad que la de recurrir a una fuente de conocimiento superior. Ningún científico ha podido explicar satisfactoriamente, por investigaciones del laboratorio, el misterio de la conciencia, o el destino de esta después de la destrucción del cuerpo material. La investigación de este campo ha producido muchas teorías contradictorias y de corto alcance. Los principios sistemáticos de la reencarnación, por otra parte, explican ampliamente las leyes sutiles que gobiernan nuestras vidas pasadas, presentes y futuras. Para poder comprender la reencarnación es necesario aceptar el concepto fundamental de que la conciencia es una energía diferente y superior al cuerpo físico material. Este principio está corroborado por el examen de las extraordinarias capacidades del pensamiento, el sentimiento y la voluntad del ser humano. ¿Podrán alguna vez los filamentos del ADN, ácido desoxirribonucleico o de los otros componentes genéticos producir los sentimientos de amor y respeto de una persona hacia otra? ¿A qué átomo o molécula se deben los sutiles matices artísticos de Hamlet, de Shakespeare o de la misa de si menor de Bach? El hombre y sus infinitas capacidades no pueden ser explicados por los simples átomos y moléculas. Einstein, padre de la física moderna, reconocía que la conciencia no puede ser considerada adecuadamente en los mismos términos que los fenómenos físicos. Creo que la moda actual de aplicar los axiomas de la ciencia a la existencia humana no es solo un grandísimo error, sino que tiene además algo de maligno, dijo en una ocasión el gran científico. En realidad, los científicos han sido incapaces de explicar la conciencia por medio de las leyes físicas que gobiernan todo lo demás dentro de su esfera de acción. Sintiéndose frustrado por este fracaso, el premio Nobel de Fisiología y Medicina Albert Szent-Györgyi, Nobel en Fisiología y Medicina, recientemente se lamentaba diciendo: buscando el secreto de la vida, llegué hasta los átomos y los electrones, que carecen totalmente de vida. En algún momento de la investigación la vida se me escapó de entre los dedos. Por esto en la ancianidad estoy volviendo sobre mis pasos. Para aceptar la noción de que la conciencia surge de la interacción molecular, se requiere una dosis enorme de credulidad, muchísimo mayor que la requerida para aceptar una explicación metafísica. Thomas Huxley, el muy conocido biólogo, decía: es para mí evidente que en el universo hay una tercera realidad, la conciencia, que no es materia, ni energía, ni una modificación de ambas. Otro reconocimiento de las propiedades excepcionales y únicas de la conciencia, incluyendo su capacidad de existir antes y después de la destrucción del cuerpo físico, lo expresó el noble Premio Nobel de Física Niels Bohr, declarando: es evidente que ni en la física ni en la química podemos encontrar algo que posea siquiera un vestigio de conciencia. Es evidente que ni en la física ni en la química podemos encontrar algo que posea siquiera un vestigio de conciencia. Sin embargo, todos sabemos que existe ese algo que llamamos conciencia, simplemente porque todos la tenemos. Por tanto, la conciencia tiene que ser parte de la naturaleza, o más en general de la realidad, lo cual significa que por entero separada de las leyes de la física y de la química según se expresan en la teoría cuántica. Tenemos también que considerar la existencia de leyes de una clase por completo diferente.
La reencarnación no es un acontecimiento excepcional, extraordinario, sino algo que ocurre con regularidad en nuestro cuerpo durante esta misma vida. En el Human Brain, el cerebro humano, el profesor John Pfeiffer observa: tu cuerpo no contiene ni una sola de las moléculas que contenía hace 7 años. En ese lapso el cuerpo se ha renovado por completo. Sin embargo, el yo, la identidad, permanece inmutable. Nuestro cuerpo crece, desde la infancia a la juventud, de ahí a la madurez y luego a la vejez, pero la persona, el yo dentro del cuerpo, sigue siendo siempre la misma. La reencarnación, que se basa en el principio de un yo consciente, independiente del cuerpo físico, es parte de un sistema más elevado, que gobierna la transmigración de los seres vivientes, desde una forma material a otra, puesto que la reencarnación es algo que concierne a nuestro yo más esencial, es de la mayor trascendencia para todos. Volver a nacer explica los fundamentos de la reencarnación según lo presentan el texto védico intertemporal del Bhagavad Gita, miles de años más antiguo que los manuscritos del Mar Muerto, y proporciona la explicación más completa de todas acerca de la reencarnación. Ha sido estudiado durante milenios por muchos de los más grandes pensadores del mundo. Y puesto que el conocimiento espiritual es eternamente verdadero y no cambia con cada nueva teoría científica, es tan válido hoy como lo era en la antigüedad. D. B. Dupey, un biofísico en Harvard, escribe: tal vez nos estamos metiendo en un callejón sin salida al asumir dogmáticamente que la vida puede ser explicada enteramente por lo que conocemos de la ley de la naturaleza. Permaneciendo abiertos a las ideas comprendidas en la tradición védica de la India, los científicos modernos pueden observar sus propias disciplinas desde una perspectiva nueva y contribuir principalmente con el propósito de todo científico, que es la búsqueda de la verdad. En esta época de incertidumbre total, es imperativo que comprendamos el origen real de nuestro yo consciente, porque nos encontramos en diferentes cuerpos y condiciones de vida. ¿Y cuál será nuestro destino al morir? Esta información fundamental se explica ampliamente en Volver a Nacer. Capítulo 1. La reencarnación desde Sócrates a Salinger. Advirtiendo que existió en el mundo, creo que de una u otra manera existiré siempre. Benjamin Franklin. Si el alma no nace ni muere, siempre existió, existe y existirá. No nace, es eterna, siempre existente y primordial. No muere cuando se mata el cuerpo. Bhagavad Gita 2.20. ¿Comienza la vida al nacer y termina al morir? Hemos vivido previamente. Tales preguntas normalmente se identifican con las religiones de Oriente, donde la gente sabe que la vida del hombre no se extiende solo desde la cuna a la tumba, sino que se prolonga por millones de eras, y donde la aceptación de la idea del renacimiento es prácticamente unánime. Arturo Schopenhauer, gran filósofo alemán del siglo XIX, en cierta ocasión dijo: si un asiático me pidiese una definición de Europa, me vería obligado a responderle: es aquella región del mundo que vive obsesionada por la absurda falacia de que el hombre fue creado de la nada, y que su nacimiento de ahora es su primera entrada en la vida. La ideología dominante en Occidente, la ciencia materialista, ha reprimido durante siglos la difusión de cualquier interés serio en la preexistencia y la supervivencia conscientes más allá del cuerpo presente. Pero en toda la historia occidental siempre han habido pensadores que comprendieron y sostuvieron la inmortalidad de la conciencia y la transmigración del alma.
y una multitud de filósofos, autores, artistas, científicos y políticos han considerado seriamente la idea. En la antigua Grecia, entre los antiguos griegos, Sócrates, Pitágoras y Platón fueron de aquellos que incluían la reencarnación en sus enseñanzas. Hacia el final de su vida, Sócrates dijo: estoy seguro de que una nueva vida existe y de que la vida surge de la muerte. Pitágoras aseveró que él recordaba sus vidas pasadas, y Platón presentó detallados relatos de reencarnaciones en sus principales obras. En síntesis, sostenía que el alma pura cae desde el plano de la realidad absoluta a causa del deseo sensual y toma entonces un cuerpo físico. Primariamente, según él, las almas caídas nacen en formas humanas, la más elevada de las cuales es el filósofo, que se esfuerza por conseguir el conocimiento elevado. Si su conocimiento alcanza la perfección, el filósofo puede retornar a una existencia eterna. Pero si se enreda incurablemente en los deseos materiales, desciende a las especies animales de vida. Platón creía que los glotones y los ebrios podrían transformarse en asnos en las vidas futuras. Los violentos e injustos podrían nacer como lobos y gavilanes. Los ciegos seguidores de los convencionalismos sociales podrían transformarse en abejas y hormigas. Al cabo de algún tiempo, el alma nuevamente alcanza la forma humana y una nueva oportunidad de lograr la liberación. Algunos eruditos creen que Platón y otros filósofos de la antigua Grecia habían obtenido su conocimiento de la reencarnación de las religiones de los misterios, tales como el orfismo o de la India, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Atisbos de la reencarnación también son comunes en la historia del judaísmo y del antiguo cristianismo. Información acerca de las vidas pasadas y futuras se encuentran en la Cábala, que según muchos eruditos hebraístas representa la sabiduría oculta de las escrituras. En el Zohar, uno de los principales textos cabalísticos, se dice: las almas tienen que volver a entrar en la sustancia absoluta de la cual han emergido. Las almas tienen que volver a entrar en la sustancia absoluta de la cual han emergido. Pero para lograrlo deben desarrollar todas las perfecciones, cuyo germen está plantado en ellas mismas. Y si uno no ha cumplido esta condición en una vida, tiene que comenzar una segunda, tercera y así sucesivamente, hasta adquirir las cualidades que las capaciten para volver a unirse a Dios. Según la Universidad Jewish, la Enciclopedia Judía Universal, los judíos hasídicos comparten las mismas creencias. En el siglo III de la era cristiana, el teólogo Orígenes, uno de los padres de la primitiva iglesia cristiana y uno de sus más insignes eruditos bíblicos, escribía: a causa de alguna inclinación hacia el mal, ciertas almas entran en cuerpos, primero de hombres, después, debido a su relación con las pasiones irracionales, al terminar el periodo de vida humana que tenían asignados, se transforman en bestias, desde donde se hunden hasta la condición de plantas. Desde allí surgen nuevamente pasando por los mismos estadios, hasta ser restituidos en su lugar celestial. Incluso en la Biblia hay pasajes indicativos de que Jesucristo y sus discípulos tenían conciencia de la reencarnación. Por ejemplo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió:
No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora bien, si el hombre hubiese nacido ciego a consecuencia de sus propios pecados, tendría que haberlos cometido antes de nacer, es decir, en una vida previa. Y Jesús no rechazó esta sugerencia. El Corán dice: y vosotros estabais muertos, y Él os trajo nuevamente a la vida, y Él os hará morir, y os traerá nuevamente a la vida, y finalmente os llevará a Él mismo. Entre los seguidores del islamismo, los sufis especialmente creen que la muerte no es una pérdida, porque el alma inmortal pasa continuamente por diferentes cuerpos. Jalaluddin Rumi, famoso poeta sufi, escribió: yo morí como mineral y me transformé en una planta. Yo morí como planta y me elevé al de animal. Yo morí como animal y fui hombre. ¿Por qué habría de temer? ¿Cuándo fuimos menos por morir? Las intemporales escrituras védicas de la India confirman que el alma, cuando se identifica con la naturaleza material, toma entre las 8.400.000 formas y una vez encarnada en una determinada especie de vida, evoluciona automáticamente desde las formas inferiores a las superiores, obteniendo finalmente un cuerpo humano. Así pues, todas las principales religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, tienen claras ideas de la reencarnación entretejidas en sus enseñanzas, a pesar de que los guardianes oficiales del respectivo dogma las ignoran o las niegan. La Edad Media y el Renacimiento. En circunstancias que hasta hoy permanecen sumidas en el misterio, el emperador bizancio Justiniano, en el año 553, prohibió las enseñanzas de la preexistencia del alma en la Iglesia Católica. En esa época numerosos escritos eclesiásticos fueron destruidos. Muchos eruditos creen que las referencias a la reencarnación fueron expurgadas de las escrituras. Las sectas agnósticas, aunque severamente perseguidas por la Iglesia, lograron mantener viva la doctrina de la reencarnación en Occidente. La palabra agnóstico se deriva del griego gnosis, que significa conocimiento. Durante el Renacimiento se reavivó el interés público por la reencarnación. Una de las figuras prominentes de aquella época fue el destacado filósofo y poeta italiano Giordano Bruno, a quien la Inquisición condenó finalmente a morir en la hoguera por sus enseñanzas acerca de la reencarnación. En las respuestas finales a los cargos que se le imputaban, Bruno desafiadamente proclamó que el alma, no el cuerpo, el alma no es el cuerpo, y puede estar en uno o en otro cuerpo y pasar de un cuerpo a otro. Bruno desafiadamente proclamó que el alma no es el cuerpo, y puede estar en uno o en otro cuerpo y pasar de un cuerpo a otro. A causa de la persecución efectuada por la Iglesia, las enseñanzas de la reencarnación se refugiaron entonces en un profundo secreto, sobreviviendo en Europa en las sociedades secretas de los Rosacruces, francmasones, cabalistas y otros. La Ilustración. Durante el periodo de la Ilustración, los intelectuales europeos comenzaron a liberarse de las restricciones impuestas por la censura de la Iglesia. El gran filósofo Voltaire escribía que la doctrina de la reencarnación no es absurda ni inútil. Añadía que no es más sorprendente nacer dos veces que nacer una sola vez. Y es asimismo sorprendente que varios de los padres de la patria, fundadores de los Estados Unidos, se sintieron fascinados por la idea de la reencarnación y finalmente la aceptaran,
cuando el interés por ella se extendió desde Europa atravesando el Atlántico, dando expresión a un firme convencimiento. Benjamin Franklin escribía: observando que existo en el mundo, creo que de una u otra manera existiré siempre. En 1814, el expresidente de los Estados Unidos, John Adams, que había estado leyendo libros de religión hindú, escribió a otro expresidente, Thomas Jefferson, a quienes llamaban el sabio de Monticello, respecto a la doctrina de la reencarnación. Por haberse rebelado contra el Ser Supremo, algunas almas fueron precipitadas a las regiones de la oscuridad total, escribía Adams. Luego continuaba él diciendo, dejadas en libertad de acceder a la tierra y transmigrar a toda suerte de animales, reptiles, aves, bestias y hombres, de acuerdo a su rango y carácter, incluso los vegetales y animales, a título de prueba. Si aprueban los sucesivos grados, se les permite transformarse en vacas y hombres, y si se comportan bien siendo hombres, serán restaurados a su rango original y beatitud en el cielo. En Europa, Napoleón solía decir a sus generales que en una vida anterior él había sido Carlomagno. Johannes Wolfgang von Goethe, uno de los más grandes poetas alemanes, también creía en la reencarnación. Y es probable que haya encontrado esta idea en sus lecturas de la filosofía de la India. Goethe, famoso como autor dramático y también como científico, una vez declaró: estoy seguro de haber estado aquí, tal como ahora, 1000 veces anteriormente, y espero retornar otras 1000 veces. El trascendentalismo. El interés por la reencarnación y por la filosofía de India también es intenso entre los trascendentalistas norteamericanos, incluyendo a Emerson, Whitman y Thoreau. Emerson escribía: uno de los secretos del universo es que el que todo subsiste y nada muere. Emerson escribía: uno de los secretos del universo es el que todo subsiste y nada muere. Solamente se pierde de vista y después reaparece. Nada está muerto, los hombres se fingen muertos y en broma soportan los funerales y el entierro, mientras están mirando por las ventanas, sanos y salvos, en un disfraz nuevo y desconocido. Del Katha Upanishad, uno de los numerosos libros de la antigua filosofía de la India que él tenía en su biblioteca, Emerson citaba: el alma no nace ni muere, nadie la ha producido, es innaciente, eterna, y no muere si el cuerpo es matado. Thoreau, el filósofo de Walden Pond, escribía: por lo que puedo recordar, me he referido inconscientemente a las experiencias tenidas en una existencia previa. Otra prueba del profundo interés de Thoreau en la reencarnación es un manuscrito descubierto en 1926 titulado La transmigración de los 7 brahmanas. Esta breve obra es una traducción al inglés del sánscrito acerca de una historia de reencarnaciones. Relata la vida de 7 sabios en las sucesivas reencarnaciones como cazadores, príncipes y animales. Walt Whitman, en su poema La canción de mí mismo, escribe: sé que soy inmortal y hemos pasado por millones de inviernos y veranos. Pasaremos por otros millones y luego por otros millones más. En Francia, el famoso autor Honoré de Balzac escribió una novela, Serapita, dedicada a la reencarnación. En ella Balzac declaraba: todos los seres humanos han pasado por una vida previa. ¿Quién sabe por cuántas formas pasa el ser? Heredero del cielo, antes de llegar a comprender el valor del silencio y la soledad, cuyas llanuras de estrellas son las antesalas de los mundos espirituales. Charles Dickens, en su obra
David Copperfield. Analiza las impresiones de lo ya visto, que a menudo parecen ser recuerdos de vidas pasadas. Todos hemos tenido la experiencia ocasional de lo que estamos diciendo o haciendo. Todos hemos tenido la experiencia ocasional de lo que estamos diciendo o haciendo. Nos parece que ha sido dicho y hecho en un remoto pasado, o de haber estado rodeado de las mismas cosas, objetos y circunstancias en un nebuloso pretérito. Y en Rusia el célebre el conde León Tolstoy escribía: así como en nuestra vida actual soñamos miles de sueños, así también nuestra vida presente no es más que una entre las muchas miles de vidas como esta, a las cuales llegamos desde una existencia más real y luego retornamos después de la muerte. Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esa existencia más verdadera, y así seguirá siendo perpetuamente, hasta que regresemos para siempre a la definitiva, a la verdadera vida, la vida con Dios. En la edad contemporánea, a los principios del siglo XX, la idea de la reencarnación atraía el pensamiento de uno de los artistas occidentales más influyentes, Paul Gauguin, que durante sus últimos años en Tahití escribió que cuando el cuerpo físico se destruye, el alma no sobrevive. Entonces toma otro cuerpo y cambia, escribía Gauguin, inferior o superior conforme a los méritos o desméritos. El artista creía que la idea del continuo renacimiento había sido primeramente enseñada en el occidente por Pitágoras, quien la habría aprendido de los sabios de la antigua de la India. El magnate de la industria estadounidense del automóvil, Henry Ford, en cierta ocasión declaró a un periodista que lo entrevistaba: yo adopté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. Ford decía: el genio es el resultado de la experiencia. A unos parecen creer que es un don o un talento, pero es el fruto de la larga experiencia de muchas vidas. Ford decía: el genio es el resultado de la experiencia. A unos parecen creer que es un don o un talento, pero es el fruto de la larga experiencia de muchas vidas. Análogamente, el general norteamericano George Patton creía haber adquirido una destreza militar en antiguos campos de batalla. El de la reencarnación es un tema que se repite con frecuencia. En Ulises, el novelista y poeta irlandés James Joyce, es un muy conocido pasaje de esta novela. El héroe Mir Bloom dice a su mujer: a unos creen que después de la muerte seguimos viviendo en otro cuerpo y que hemos vivido antes en la Tierra hace miles de años o en algún otro planeta. Dicen que lo hemos olvidado. Algunos dicen que recuerdan sus propias vidas pasadas. Jack London hizo de la reencarnación el tema principal de su novela, El vagabundo estelar, de Star Rover, en la que el héroe dice: yo no comencé cuando nací, ni cuando fui concebido. He estado creciendo, desarrollándome durante un incalculable número de milenios. Todos mis yoes previos me hacen sentir sus voces, sus ecos, sus impulsos. Oh, un incalculable número de veces volveré a nacer. Sin embargo, estos imbéciles creen que estirándome el cuello con una cuerda harán que cese de existir. En su clásica novela de la búsqueda de la verdad espiritual, Siddhartha, el premio Nobel Hermann Hesse escribía: vi todas estas formas y rostros en 1000 diferentes relaciones entre sí. Ninguna de ellas moría, únicamente cambiaban. Siempre renacían, continuamente tenían una nueva faz. Solamente el tiempo se interponía entre una faz y la otra. Hermann Hesse escribía:
Vi todas estas formas y rostros en 1000 diferentes relaciones entre sí. Ninguna de ellas moría, únicamente cambiaban. Siempre renacían, continuamente tenían una nueva faz. Solamente el tiempo se interponía entre una faz y la otra. Muchos científicos y psicólogos han creído en la reencarnación. Uno de los más grandes psicólogos modernos, Carl Jung, emplea el concepto de un yo eterno, que pasa por muchos nacimientos, como un modo de entender los misterios más profundos del yo y la conciencia. Podría fácilmente imaginar que tal vez haya vivido en siglos anteriores, decía, y he encontrado preguntas a las cuales no podía responder. Que tuve que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había encomendado. Él decía, podría fácilmente imaginar que tal vez haya vivido en siglos anteriores y he encontrado las preguntas a las cuales no podía responder. Que tuve que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había encomendado, decía Jung. El biólogo británico Thomas Huxley anotaba que la doctrina de la reencarnación es adecuada para explicar las relaciones del hombre con el cosmos. Y advertía que nadie sino los pensadores muy superficiales la rechazarán considerándole absurda. Una de las figuras pioneras del psicoanálisis y el desarrollo humano, el psicoanalista estadounidense Erik Erikson, está convencido de que la reencarnación se halla en el corazón mismo de toda creación religiosa. Reconozcámoslo, nadie en su sano juicio puede visualizar su propia existencia en lo más profundo de sí, sin aceptar que siempre ha existido y seguirá existiendo, escribía el autor. Mahatma Gandhi, una de las figuras políticas más grandes de los tiempos modernos y apóstol de la no violencia, explicaba una vez con una comprensión práctica de la reencarnación que le infundió la confianza en su sueño de la paz mundial. Gandhi dijo, no puedo pensar en una enemistad permanente entre los hombres. Creyendo como creo en la reencarnación, vivo con la esperanza de que, si no es en este nacimiento, en algún otro seré capaz de estrechar a toda la humanidad en un abrazo amistoso. En uno de sus más famosos cuentos, J.D. Salinger hace la presentación de Teddy, un niño precoz que recuerda en sus encarnaciones y habla de ellas abiertamente. Pero si es tan estúpidamente simple, todo lo que tienes que hacer es largarte de tu cuerpo cuando mueres. Diantre, todos lo hemos hecho miles de veces. El que no lo recuerde no significa que yo no lo haya hecho. El famoso Salinger decía en la obra de Teddy, pero si es tan estúpidamente simple, todo lo que tienes que hacer es largarte de tu cuerpo cuando mueres. Diantre, todos hemos hecho miles de veces marcharnos de este cuerpo. El que no lo recuerdan no significa que no lo hayan hecho. Jonathan Livingston Seagull, Juan el Salvador la Gaviota, el héroe de la obra del mismo nombre, a quien su autor Richard Bach describe como ese pequeño fuego brillante que arde dentro de todos nosotros. Pasa por una serie de reencarnaciones que lo llevan de la tierra al mundo celestial y luego de regreso para ilustrar a las gaviotas menos afortunadas. Uno de los guías de Juan Salvador le pregunta, ¿tienes idea de cuántas son las vidas por las cuales hemos tenido que pasar para llegar a tener el primer atisbo de que hay algo más importante que el comer, el pelear o detectar el poder en la bandada? 1000 vidas, Juan Salvador, 10.000 vidas y luego otras 100.000 vidas para llegar a entender eso que se llama la perfección, y todavía otras 100 vidas para comprender que el propósito de la existencia es descubrir esa perfección y experimentarla.
El premio Nobel Isaac Bashevis Singer a menudo hablaba de vidas pasadas, renacimientos e inmortalidad del alma en sus magistrales cuentos. No existe la muerte. ¿Cómo puede haber muerte si todo es parte de Dios? El alma jamás muere y el cuerpo nunca está verdaderamente vivo. El premio Nobel Isaac Bashevis Singer a menudo hablaba de las vidas pasadas, renacimiento e inmortalidad del alma en sus magistrales cuentos. No existe la muerte. ¿Cómo puede haber muerte si todo es parte de Dios? El alma jamás muere y el cuerpo nunca está verdaderamente vivo. El laureado poeta británico John Masefield, en su célebre poema acerca de las vidas pasadas y futuras, escribe: yo creo que cuando alguien muere, su alma regresa nuevamente a la tierra, ataviada con un nuevo disfraz de carne. Otra madre le da nacimiento, con miembros más fuertes y un cerebro más brillante. La vieja alma se pone nuevamente en marcha. En conversaciones privadas acerca de las relaciones personales, el músico y autor de canciones más famoso de los Beatles, George Harrison, ha revelado sus convicciones sobre la reencarnación. Los amigos de uno son todos almas que hemos conocido en otras vidas. Nos sentimos mutuamente atraídos. Eso es lo que yo pienso de los amigos. No importa si los hemos conocido ayer mismo. No espero a conocerlos por 2 años, porque seguro que nos hemos conocido antes en alguna parte. La reencarnación está nuevamente atrayendo la atención de los intelectuales y el público en general de Occidente. El cine, las novelas, las canciones populares y los periódicos ahora tratan de la reencarnación con creciente frecuencia. Millones de occidentales están sumándose rápidamente a los más de 1.500 millones de personas, incluyendo los hindúes, budistas, taoístas y los miembros de otras fees que tradicionalmente han comprendido que la vida no comienza en el nacimiento ni termina con la muerte. Pero la simple curiosidad o creencia no es suficiente. Estas no son sino el primer paso en la comprensión de la ciencia completa de la reencarnación, la cual incluye el conocimiento de cómo liberarse uno mismo del inafortunado ciclo de nacimientos y muertes. El Bhagavad Gita, el libro inmortal de la reencarnación. Muchos occidentales, para comprender más profundamente la reencarnación, se están volviendo hacia las fuentes del conocimiento sobre las vidas pasadas y futuras. Entre todas las escrituras, los Vedas de la India, escritos en sánscrito, son las más antiguas del mundo y proporcionan las explicaciones más completas y a la vez lógicas de la ciencia de la reencarnación. Sus enseñanzas han conservado la vitalidad y el atractivo universal por más de 5.000 años. La información más fundamental acerca de la reencarnación aparece en el Bhagavad Gita, que es la esencia de los Upanishads y de todo el conocimiento védico. El Gita fue expuesto hace 50 siglos por Sri Krishna, la suprema persona de Dios, a su amigo y discípulo Arjuna, en un campo de batalla del norte de la India. Un campo de batalla en el lugar más adecuado para discutir acerca de la reencarnación, porque en el combate se afrontaban directamente las formidables cuestiones concernientes a la vida, a la muerte y a la ultratumba. Krishna comienza a hablar de la inmortalidad del alma, diciéndole a Arjuna: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, ni en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Más adelante declara: debes saber que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. El alma, al nombrarla hablando de algo muy sutil, tanto que no es captable de inmediato por los limitados sentidos y la mente humanos. Por esto, no todos
son capaces de aceptar esta existencia del alma. El alma, al nombrarla hablando algo más sutil, tanto que no es captable de inmediato por los limitados sentidos y mente humanos, por esto no todos somos capaces de aceptar la existencia del alma. Krishna sigue explicando a Arjuna. Algunos consideran que el alma es asombrosa, otros la describen como asombrosa, y otros más oyen hablar de ella como algo asombroso, mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella, no logran comprenderla en absoluto. La aceptación de la existencia del alma, sin embargo, no es meramente un asunto de fe. El Bhagavad Gita apela a la evidencia de nuestros sentidos y lógica, para que podamos aceptar sus enseñanzas con un cierto grado de convicción racional, no ciegamente como un dogma. Es imposible comprender la reencarnación a menos que se conozca la diferencia entre el verdadero yo, el alma y el cuerpo. El Bhagavad Gita nos ayuda a entender la naturaleza del alma mediante el siguiente ejemplo. Tal como el sol ilumina él solo a todo este universo, así también la entidad viviente, que es una sola, dentro del cuerpo ilumina mediante su conciencia el cuerpo entero. Tal como el sol ilumina el sol a todo este universo, así también la entidad viviente, que es una sola dentro del cuerpo, ilumina mediante la conciencia el cuerpo entero. La conciencia es una prueba palpable de la presencia del alma dentro del cuerpo. En un día nublado, el sol puede no ser visible, pero por la luz del día sabemos que está allí, en el cielo. Así también puede ser que no seamos capaces de percibir directamente el alma, pero puesto que la conciencia está presente, sabemos que el alma también está. Sin la conciencia, el cuerpo es simplemente una porción de materia inerte. Únicamente la conciencia hace que esta materia respire, que hable, que ame, que tema. Únicamente la conciencia hace que esta materia respire, que esta materia hable, que esta materia ame o que esta materia tema. El cuerpo es en esencia un vehículo del alma, que le ha sido dado para que pueda satisfacer sus innumerables deseos materiales. El Bhagavad Gita explica que la entidad viviente en el cuerpo se encuentra dentro de una máquina hecha de energía material. El alma se identifica erróneamente con el cuerpo, llevando consigo de un cuerpo a otro sus diferentes conceptos de la vida, tal como el aire lleva los aromas. Así como es el conductor quien pone en funcionamiento el automóvil, así también es el alma quien pone en funcionamiento el cuerpo material. Cuando más uno avanza en edad, tanto más clara ve esta diferencia entre el yo consciente y el cuerpo físico. A lo largo de la vida observa que el cuerpo está cambiando constantemente, que no persiste. La niñez se marchó. El cuerpo comienza a existir en un cierto momento, crece, madura, produce hijos y gradualmente envejece y muere. Así pues, el cuerpo es irreal, porque a su debido tiempo desaparecerá. El Bhagavad Gita lo explica así: lo que no es real no permanece. Pero a pesar de todos los cambios del cuerpo material, la conciencia, el alma, que es un aspecto del alma que está dentro, permanece inmutable. Lo que es real jamás dejará de existir. En consecuencia, podemos lógicamente concluir que la conciencia posee una natural perpetuidad, que la hace sobrevivir a la destrucción del cuerpo. Krishna le dice a Arjuna: para el alma no hay nacimiento ni muerte. No muere cuando el cuerpo muere. Pero si el alma no muere cuando el cuerpo muere, ¿qué le ocurre? La respuesta dada en el Bhagavad Gita es que el alma entra entonces en otro cuerpo. Esto es la reencarnación. Esta puede ser difícilmente aceptada por algunos, pero es un fenómeno natural, que el Gita ilustra con ejemplos para ayudarnos a comprenderlo.
Tal como el alma encarnada pasa continuamente en este cuerpo de la niñez a la juventud y luego a la vejez, así también, después de su muerte, él pasa a otro cuerpo, y el alma consciente del verdadero yo no se confunde por tal cambio. En otras palabras, el hombre reencarna incluso en el curso de una sola vida. Cualquier biólogo le diría a usted que las células del cuerpo están constantemente muriendo y siendo reemplazadas por otras nuevas, es decir, que cada uno de nosotros pasa por un cierto número de diferentes cuerpos en esta misma vida. El cuerpo de un adulto es muy diferente al de un bebé que lo precedió. Sin embargo, a pesar de los cambios corporales, la persona que lo habita sigue siendo la misma. Algo similar acontece en el momento de la muerte. Ello experimenta entonces un cambio final del cuerpo. El Bhagavad Gita dice, así como una persona cambia de traje, desechando el viejo, así también el alma recibe un cuerpo material nuevo cada vez que desecha el antiguo ya inútil. De esta manera, el alma permanece atrapada en un ciclo de nacimientos y muertes sin término. Quien haya nacido tendrá que morir, y quien haya muerto tendrá que nacer, dice el señor Arjuna. Según los Vedas, existen 8.400.000 diferentes especies de vida, comenzando por los microbios y pasando por los peces, plantas, los insectos, los reptiles, las aves y las bestias, hasta llegar a los seres humanos y los semidioses. En conformidad a sus deseos, las entidades vivientes perpetuamente nacen en estas especies. La mente es el mecanismo que dirige estas transmigraciones, impulsando así al alma hacia nuevos y nuevos cuerpos. El Bhagavad Gita explica, cualquier forma de existencia que uno recuerde al momento de abandonar el cuerpo, esa será la forma que necesariamente adoptará en su próxima vida. Todo lo que hemos pensado y hecho durante la vida dejará una impresión en la mente, y la suma total de estas impresiones determinará nuestros pensamientos al morir. Todo lo que hemos pensado y hemos hecho durante la vida dejará una impresión en la mente, y la suma total de estas impresiones determinará nuestros pensamientos al morir. La naturaleza material nos proporcionará un cuerpo conforme a la calidad de esos pensamientos. En consecuencia, la clase de cuerpo que tenemos ahora es la expresión del estado de conciencia que tuvimos al momento de morir la última vez. Cada ser, al trasladarse a un nuevo cuerpo material, recibe una determinada clase de ojos, oídos, lengua, nariz, sentido del tacto, los cuales funcionan en torno a la mente. Puede gozar así de un determinado tipo de objetos sensibles, explica el Bhagavad Gita. Además, la reencarnación no siempre transcurre en sentido ascendente. El ser humano no tiene garantizado un nacimiento humano en su vida siguiente. Por ejemplo, si uno muere con la mentalidad de un perro, en la próxima vida recibirá los ojos, oídos, nariz, etc. de un perro, que le permitirán gozar de los placeres caninos. Si Cristo confirma el destino de tal inafortunada alma, diciéndole, si muere estando en la modalidad de la ignorancia, nacerá en el reino animal. De acuerdo al Bhagavad Gita, quienes no investigan acerca de su naturaleza más elevada, espiritual, se verán obligadas por las leyes del karma a continuar en el ciclo de nacimientos y muertes y reencarnaciones, apareciendo a veces como seres humanos, a veces como animales y a veces como plantas o insectos. Nuestra existencia en el mundo material es el resultado de las múltiples reacciones kármicas de esta vida y de las vidas anteriores, y el cuerpo humano constituye la única vía de escape para el alma materialmente condicionada. Quien utiliza bien esta forma humana puede resolver todos los problemas de la vida, nacimiento, muerte, enfermedad y vejez, y emanciparse del interminable ciclos de reencarnaciones. Sin embargo, si un alma, habiendo evolucionado hasta el nivel humano, malgasta su vida ocupándose únicamente en la búsqueda del placer sensorial, fácilmente puede crearse un karma que la siga manteniendo enredada en el ciclo de nacimientos y muertes por miles y miles de vidas, que probablemente no serán todas humanas. Si Krishna dice,
Los insensatos son incapaces de comprender cómo puede la entidad viviente abandonar el cuerpo o qué clase de cuerpo recibirá a consecuencia de la fascinación que en ella ejercen las gunas, las modalidades. Mas aquellos cuyos ojos están entrenados para el conocimiento, ellos pueden ver claro todo esto. El espiritualista, esforzándose siendo conscientes del yo, pueden verlo claramente, pero quienes no son conscientes del yo no pueden ver, por más que ellos se esfuercen. Un alma tan afortunada que tiene un cuerpo humano debe procurar muy seriamente hacerse consciente del verdadero yo, para comprender así los principios de la reencarnación y librarse de la repetición incesante de los nacimientos y muertes. Es imperativo que lo hagamos. Notas. Aquí hablamos de